Esto le sucedió a una mujer que prefirió quedar anónima. Durante años, mi rutina fue exactamente la misma. Salía de la preparatoria por la tarde, guardaba mis cosas, me despedía de mis amigos y empezaba a caminar hacia la casa de mi abuela. No era un trayecto largo. A lo mucho 20 minutos caminando, siempre por las mismas calles, siempre a la misma hora. Conocía cada esquina. Sabía dónde el pavimento estaba más levantado, qué casa tenía el portón azul, cuál señor se sentaba afuera por las tardes. Era un camino que hacía casi en automático, sin pensar demasiado. Nunca lo sentí peligroso. La colonia de mi abuela era tranquila. De esas donde vive gente mayor, donde los parques son pequeños, con bancas de cemento y árboles viejos que dan sombra. No había bares ni lugares ruidosos. Solo casas, calles angostas y un silencio que, hasta entonces, siempre me había parecido normal. Ese día hacía calor. De ese calor pesado que te deja sin ganas de nada. Yo iba caminando con un amigo, platicando de cosas sin importancia, hasta que llegamos a la esquina donde siempre nos separábamos. Antes de que él tomara su rumbo, entramos al Oxxo que estaba justo ahí, como tantas otras veces. Yo no pensaba comprar nada, pero al final agarré una bebida fría en botella de vidrio. Fue algo completamente impulsivo. El calor, las ganas de algo frío, nada más. Pagué, salimos, y me quedé un rato con mi amigo esperando su camión. Cuando se fue, respiré hondo y seguí mi camino sola, como siempre. Caminé un par de cuadras sin pensar en nada. Me terminé la bebida rápido y me quedé con la botella vacía en la mano, buscando dónde tirarla. Todo seguía igual que siempre. Las mismas casas, el mismo parque a la mitad del camino. Fue entonces cuando los vi. Dos hombres estaban sentados en una de las bancas del parque. No estaban haciendo nada en particular. No hablaban fuerte, no se movían demasiado. Solo estaban ahí, recargados, ocupando espacio. Lo primero que pensé fue que eran grandes. Más grandes de lo normal. Sus cuerpos resaltaban en ese lugar tan tranquilo. Me incomodaron, pero no al grado de cambiar de ruta. Nunca había pasado nada ahí. Jamás. Seguí caminando. Mientras me acercaba, empecé a notar cosas pequeñas. El silencio se sentía distinto. No había pájaros, no se escuchaba ningún radio encendido. Solo mis pasos y el roce de la botella en mi mano. Cuando estaba a unos cuantos metros de la banca, uno de ellos se levantó. Fue un movimiento lento, como si no tuviera prisa. Caminó unos pasos hacia mí y habló. No recuerdo exactamente las palabras, solo el tono. Un tono que no era de saludo, ni de pregunta normal. Era agresivo, pesado, como si ya me conociera. Me detuve por reflejo. En ese momento, el segundo hombre también se levantó y se colocó del otro lado, cerrándome el paso. No me tocaron. No hizo falta. La distancia entre nosotros era mínima. Demasiado cercana. Sentí como el cuerpo se me ponía tenso. No fue un susto inmediato. Fue una presión que empezó en el pecho y se fue expandiendo. Pensé en retroceder, en decir algo, en correr, pero nada salía. Ellos hablaban y hablaban, cada vez más cerca. Yo solo podía verlos desde abajo, notar lo grandes que eran, lo fácil que sería para ellos impedirme moverme si querían. En esos segundos entendí algo muy claro, estaba atrapada. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí parada. Sentía la garganta seca, las manos sudadas, el corazón golpeando fuerte. Mi mente buscaba una salida, cualquier cosa que rompiera ese momento. Y entonces, sin pensarlo realmente, actué. No recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo. Mi cuerpo simplemente reaccionó antes que mi cabeza. Sentí la botella de vidrio firme en mi mano, casi por instinto, la golpeé contra una de las estructuras del parque. El sonido fue seco, fuerte, demasiado alto para un lugar tan silencioso.
El vidrio se rompió de inmediato y el eco se quedó flotando en el aire unos segundos. Al mismo tiempo, levanté la voz. No fue un grito de valentía ni de amenaza. Fue un sonido torpe, descontrolado, como cuando el miedo se te sale por la boca sin permiso. Dije lo primero que me salió, algo sin sentido, algo que ni siquiera recuerdo bien. Los dos hombres se quedaron quietos. No retrocedieron, pero tampoco avanzaron. Fue como si ese gesto inesperado los hubiera descolocado lo suficiente para romper el momento. Aproveché ese segundo exacto. No esperé a ver qué harían después. Corrí. Corrí sin voltear atrás, sin pensar si me iban a seguir, sin cuidar el ritmo. Solo corrí. Sentía el aire caliente quemándome los pulmones y el corazón golpeándome en la garganta. El ruido de mis pasos era lo único que escuchaba. Cuando llegué a la casa de mi abuela, abrí el portón casi a empujones. Entré y lo cerré de inmediato, apoyando la espalda contra el metal. Me quedé ahí, de pie, respirando rápido, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi abuela estaba en la cocina. Me preguntó por qué había llegado tan agitada. Le dije que hacía mucho calor, que me sentía cansada. No fui capaz de contarle nada en ese momento. Me senté, tomé agua, traté de calmarme. Mi cuerpo seguía tenso, como si aún estuviera en el parque. Cada ruido me hacía voltear. Cada sombra me ponía alerta. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Repetía la escena una y otra vez en mi cabeza. Pensaba en qué hubiera pasado si no llevaba la botella. Si hubiera caminado un poco más rápido. Si hubiera decidido rodear el parque. Durante días me sentí extraña. No pasó nada más, pero yo ya no era la misma. Lo que más me marcó no fue lo que dijeron, ni cómo se veían. Fue darme cuenta de lo rápido que algo familiar puede volverse amenazante. De lo fácil que es perder la sensación de seguridad en un lugar que creías tuyo. A veces, cuando paso cerca de ese parque, siento la misma presión en el pecho. Otro testimonio que nos envían de mujer. Bueno, todos los testimonios recopilados les paso a mujeres. Ese día salí de la escuela como cualquier otro. No recuerdo nada especial de las clases ni del ambiente. Era una tarde normal, de esas que se olvidan rápido. Al salir, vi a mis amigos de siempre reunidos en la esquina, platicando como casi todos los días antes de irnos cada quien a su casa. Mi mamá estaba ahí mismo, a unos pasos, dentro del coche. Yo podía verla por el parabrisas. Estaba distraída, viendo el celular, esperando a que me despidiera de mis amigos para arrancar. Nada fuera de lo común. La calle era transitada. Pasaban coches, gente caminando, ruido normal de ciudad. Nunca la consideré una zona peligrosa. Por eso, cuando dos hombres se acercaron al grupo, no sentí alarma de inmediato. No llegaron gritando. No empujaron a nadie. Simplemente se integraron a la conversación como si nada, haciendo preguntas que al principio parecían sin importancia. Preguntas sobre a dónde íbamos, de qué escuela salíamos, si conocíamos a ciertas personas. Conforme hablaban, algo empezó a sentirse raro. Usaban palabras muy específicas. Mencionaban nombres que ninguno de nosotros reconocía. Decían frases sueltas que no terminaban de explicar, pero que dejaban claro que estaban buscando algo, o a alguien. Yo miraba de reojo hacia el coche de mi mamá. Estaba tan cerca que podía contar los segundos para llegar. Pensé en despedirme rápido y subir, pero algo me detuvo. No quería llamar la atención. No quería que se diera cuenta de que algo no estaba bien. Uno de los hombres señaló con la cabeza hacia la calle. Dijo que ahí estaba su respaldo. Volteé y vi una camioneta blanca estacionada unos metros más adelante. No se movía. Solo estaba ahí, con los vidrios oscuros. No dijeron que fuera suya. No lo afirmaron directamente, pero lo dieron a entender. Poco a poco, sin tocar a nadie,
sin levantar la voz, comenzaron a controlar la situación. Nos colocaron de cierta forma, nos hicieron quedarnos quietos, hablar menos. Todo con palabras suaves, casi educadas. Yo empecé a pensar en correr. Mi mente calculaba la distancia hasta el coche. Eran pocos pasos. Muy pocos. Pero entonces uno de ellos se inclinó un poco hacia mí y dijo algo en voz baja. Una frase corta, sin gritar, sin insultos. Fue suficiente para congelarme. No recuerdo exactamente qué palabras usó. Solo recuerdo la certeza que me provocó, correr no era una opción. Sentí como el miedo me subía lento por el cuerpo. No fue un susto explosivo. Fue una comprensión fría de que ya no teníamos el control de nada. A mi alrededor, mis amigos estaban igual de callados. Nadie lloraba. Nadie pedía ayuda. Todo parecía una conversación más desde afuera. Desde el coche, mi mamá no veía nada extraño. Y fue en ese silencio incómodo cuando entendí que lo que estaba pasando no se iba a resolver solo. Después de esa frase que me dijeron en voz baja, todo cambió. Los hombres ya no hacían preguntas. Empezaron a pedir cosas. No como una orden directa, sino como si fuera la consecuencia lógica de la conversación que habíamos tenido. Uno por uno, fueron señalando mochilas, cadenas, teléfonos. Nadie se resistió. Yo sentía el cuerpo rígido, como si no me perteneciera. Escuchaba mi propia respiración más fuerte de lo normal. Metí la mano a mi mochila y saqué lo que me pidieron sin mirarlos a los ojos. Todo ocurrió en silencio. A nuestro alrededor, la gente seguía pasando. Un par de personas caminó por la banqueta. Un coche se detuvo en el semáforo. Desde fuera, no había nada que pareciera un asalto. Solo un grupo de jóvenes platicando con dos adultos. Volteé de nuevo hacia el coche de mi mamá. Seguía ahí, a unos pasos. Ella estaba sentada, mirando al frente, completamente ajena a lo que estaba pasando. Pensé en llamarla, en hacer algún gesto, pero no supe cómo sin empeorar las cosas. Cuando terminaron, los hombres dieron un paso atrás. No se despidieron. No amenazaron. Simplemente caminaron hacia la camioneta blanca. Se subieron y se fueron con la misma calma con la que habían llegado. La calle volvió a moverse. Mis amigos y yo nos quedamos parados unos segundos, sin saber qué hacer. Nadie hablaba. Yo sentía un zumbido en los oídos, como si todo el ruido de la ciudad hubiera regresado de golpe. Caminé hacia el coche de mi mamá con las piernas temblando. Me subí y cerré la puerta. Ella arrancó sin preguntarme nada. Pensó que solo estaba cansada o de mal humor. Durante el trayecto, miraba por la ventana intentando procesar lo que acababa de pasar. No lloré. No dije nada. Me limité a sentir cuando mi mamá me habló. Esa noche no pude dormir bien. Nunca le conté a mi mamá lo que pasó ese día. No quería preocuparla. Me doy cuenta de lo frágil que puede ser la seguridad, incluso cuando parece que estás protegida. Mónica Arredondo de CDMX nos cuenta. Cuando llegué a la ciudad para estudiar, no tenía muchas opciones. Venía con lo justo, sin familiares cerca y sin conocer realmente cómo se movían las cosas ahí. Mi prioridad era encontrar un lugar donde dormir que pudiera pagar, aunque no fuera bonito ni cómodo. Así fue como terminé rentando un cuarto pequeño en una colonia que, desde el primer día, me hizo ruido. Las calles estaban llenas de grafitis. Las casas tenían rejas altas, algunas con alambre encima. A cualquier hora veías gente caminando, sentada en las banquetas o parada en las esquinas. No era un ambiente tranquilo, pero el precio era bajo y me quedaba relativamente cerca de la universidad. Me repetía que sería algo temporal. Al principio, traté de no pensar demasiado en el entorno. Me levantaba temprano, salía directo a clases y regresaba lo más rápido posible. Con el tiempo, aprendí ciertas reglas no escritas: no mirar a nadie por más de unos segundos,
no responder preguntas innecesarias, no quedarme parada en la calle. Entrar y salir. Nada más. Los fines de semana casi no salía. Me quedaba en el cuarto haciendo tareas o descansando. Pero ese día necesitaba ir a la tienda. No era nada especial. Solo comprar algo de comer y regresar. Salí a media tarde. La calle estaba más activa de lo normal. Había música saliendo de algunas casas, gente hablando en voz alta, niños corriendo. En una de las esquinas, dos hombres discutían. No parecía algo grave, pero tampoco agradable. Cuando regresaba de la tienda, los volví a ver. Pensé en rodear, pero implicaba caminar más y cargar las bolsas. Decidí pasar rápido, sin mirar, como había aprendido. Aceleré el paso y bajé la mirada. No funcionó. Sentí la mirada antes de escuchar la voz. Una de esas miradas que se te clavan en la espalda. Alguien me habló, fuerte, desde atrás. Me detuve por reflejo y volteé apenas. Uno de los hombres se acercó. No me gritó al principio. Me pidió algo pequeño, casi como si fuera una broma. Algo que, en ese momento, pensé que podía darle solo para seguir mi camino. No quería problemas. Nunca los quise. Cuando le respondí, su expresión cambió. La discusión de antes ya no importaba. Ahora toda su atención estaba en mí. Dio un paso más cerca y volvió a hablar, esta vez con un tono distinto. Más seco. Más directo. Miré alrededor buscando a alguien, cualquier señal de ayuda. La calle, que minutos antes estaba llena de ruido, parecía haberse vaciado. La música seguía sonando a lo lejos, pero nadie miraba hacia nosotros. Sentí como el miedo me subía despacio, como una corriente fría. Quise explicar, quise negociar, quise decir cualquier cosa que calmara la situación. Pero cada palabra parecía empeorarla. Cada segundo se sentía más pesado. En ese momento entendí que había cometido un error al salir sola. Que ese lugar nunca había sido seguro, solo había fingido serlo. Y entonces, sin previo aviso, alguien más apareció. No tuve tiempo de entender qué estaba pasando cuando apareció la tercera persona. Salió de una de las casas cercanas, como si hubiera estado observando todo desde adentro. Era una mujer mayor. Gritó el nombre del hombre que me estaba hablando y comenzó a decirle cosas que no alcancé a comprender del todo. Su tono no era de calma, pero tampoco de auxilio. Era más bien de reclamo. La escena cambió por completo. El hombre volteó hacia ella y empezó a responderle, molesto, como si yo ya no existiera. Discutían entre ellos, usando palabras que no conocía, señalándose, acercándose y alejándose al mismo tiempo. Yo me quedé ahí, inmóvil, con las bolsas colgando de las manos, sin saber si debía aprovechar para irme o si eso empeoraría las cosas. Por unos segundos, todo fue confuso. Nadie me hablaba directamente, pero yo seguía ahí, en medio, sin entender cuál era mi lugar en esa discusión. La mujer me miró y dijo algo como que me fuera. No fue una orden clara, pero fue suficiente. Caminé rápido sin voltear atrás. No corrí, pero sentía las piernas débiles, como si en cualquier momento me fueran a fallar. Escuchaba las voces detrás de mí, cada vez más lejanas, hasta que solo quedó el ruido normal de la calle. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella. Me quedé ahí un buen rato, tratando de calmarme. Me temblaban las manos. Sentía la cara caliente, el pecho apretado. Esa noche no salí. Tampoco al día siguiente. Conforme pasaron los días, el miedo no se fue. Cambié mis horarios, mis rutas, incluso la forma en la que caminaba. Salía solo cuando era necesario y regresaba lo más rápido posible. Evitaba esa esquina aunque tuviera que rodear varias cuadras. Era la sensación constante de estar expuesta, de no tener control sobre nada fuera de mi cuarto. Cuando por fin encontré otro lugar para vivir, aunque fuera un poco más caro, no lo pensé dos veces.
Me mudé sin mirar atrás. Valentina N. de CDMX relata. Ese día había salido al centro a hacer un par de compras. Nada grande. De esas cosas que juntas con esfuerzo y que te hacen sentir un poco satisfecha cuando por fin las consigues. Regresaba de buen humor, con los audífonos puestos, pensando en llegar a casa y descansar. Subí al camión como siempre. Iba lleno, pero no tanto como para incomodarme. Me quedé de pie, sujetándome de un tubo, con la mochila colgada al frente. El camión avanzaba lento, parando cada pocas cuadras. Todo se sentía normal. Había gente de todas las edades. Personas mirando el celular, otras platicando en voz baja. Nadie parecía alterado. Yo seguía escuchando música, aislada un poco del ruido. En una de las paradas, el camión se llenó más. Sentí los cuerpos más cerca, pero no le di importancia. Es algo común. Ajusté mi postura y seguí mirando hacia el frente. Fue entonces cuando sentí que alguien me rodeó por detrás. Al principio no me asusté. Pensé que era un empujón más, alguien tratando de acomodarse en el poco espacio que quedaba. Incluso llegué a pensar que podía ser alguien conocido haciéndome una broma tonta. Pasaron 1 o 2 segundos así. Demasiado tiempo. La forma en que me sujetaban no cambiaba. No era un movimiento torpe ni accidental. Era firme. Controlado. Sentí el peso del cuerpo detrás de mí, demasiado cerca. Me quité un audífono. Fue entonces cuando escuché una voz que no reconocí. No dijo mi nombre. No se rió. Habló bajo, muy cerca de mi oído. Sus palabras no tenían tono de broma ni de saludo. Eran cortas, urgentes, como una instrucción. Mi cuerpo se puso rígido. Intenté girar un poco la cabeza para ver quién era, pero no pude. Algo presionaba contra mi costado. No entendía exactamente qué era, solo sabía que no debía moverme de más. En ese momento escuché otra voz, del lado contrario. Alguien más hablaba rápido, repitiendo frases que no alcancé a procesar del todo. No gritaban. No llamaban la atención. Miré alrededor con los ojos, buscando ayuda. Varias personas estaban observando. Algunas bajaban la mirada. Otras fingían no darse cuenta de nada. Nadie dijo nada. El camión seguía avanzando. Sentí como el miedo me recorría lento, desde el estómago hasta la garganta. Pensaba en bajarme, en gritar, en hacer algo, pero cada idea parecía empeorar la situación. Entendí que tenía que decidir rápido. Que ese momento no iba a durar mucho, pero que podía marcarlo todo. Y supe que no podía equivocarme. En ese instante entendí que no había espacio para dudar. Moví una mano con cuidado, despacio, tratando de no hacer ningún gesto brusco. Sentía la respiración de la persona detrás de mí muy cerca, demasiado. La otra voz seguía hablando, repitiendo palabras rápidas que apenas lograba entender. Saqué lo que me pidieron. No miré atrás. No pregunté nada. Solo hice lo que parecía necesario para que ese momento terminara lo antes posible. Cada segundo se sentía largo, pesado, como si el tiempo se hubiera estirado dentro del camión. Cuando terminaron, la presión en mi cuerpo desapareció. Sentí cómo se alejaban, mezclándose de nuevo entre la gente. Nadie dijo nada. El camión siguió avanzando como si no hubiera pasado nada extraño. Yo me quedé ahí, de pie, tratando de mantener la calma. Me temblaban las piernas. Sentía las manos frías. Me quité los audífonos y los guardé sin pensar. En la siguiente parada bajé. Pisé la banqueta y respiré hondo. El ruido de la calle me golpeó de golpe, como si hubiera estado bajo el agua. Caminé unos pasos sin rumbo, intentando recuperar el control de mi cuerpo. No lloré en ese momento. No grité. Solo quería llegar a casa. Cuando por fin cerré la puerta detrás de mí, me senté en el suelo y me quedé ahí varios minutos.
Repasaba una y otra vez lo que había pasado, buscando alguna señal que me hubiera advertido antes, algo que pudiera haber hecho distinto. Durante días, la sensación no se fue. Me costaba subir al transporte. Cada vez que alguien se paraba demasiado cerca, mi cuerpo reaccionaba solo. Me ponía tensa, alerta, lista para algo que no sabía si volvería a pasar. Desde entonces, evito los camiones llenos. Camino con más cuidado. Me quito los audífonos en lugares cerrados. Observo más.